Bueno, la endoscopía craneal es una técnica quirúrgica en la cual utilizamos ciertos eh, dispositivos tecnológicos que nos permiten introducir principalmente la imagen dentro del cráneo para que nosotros podamos aprovechar los corredores naturales que nos ofrece la anatomía, tanto del cráneo, del cerebro, de la base del cráneo, etcétera. Y a través de estos instrumentos, pues nos permite realizar cirugías que son de mínima invasión, como ya lo comentaba, porque aprovechamos estos conductos u orificios naturales, o podemos hacer algunos orificios nuevos que son mucho más pequeños que en la cirugía tradicional abierta. Y además el hecho de tener el endoscopio, que es este dispositivo el cual contiene una cámara y una luz de alta potencia, nosotros podemos introducirla directamente hacia el campo quirúrgico, lo cual nos ofrece una mucho mejor visualización del campo quirúrgico a tratar, y de tal forma podemos tener muchísimo mayor precisión al realizar el procedimiento quirúrgico. Este procedimiento se realiza porque es una alternativa distinta a las múltiples técnicas que contamos dentro del armamentario del neurocirujano moderno. Es una técnica que, como ya lo comentábamos previamente, nos permite utilizar las vías naturales, los orificios naturales, los trayectos naturales que tenemos en la anatomía normal, y de tal forma nos permite hacer la menor alteración posible en las estructuras de la anatomía normal, llámese cerebro, llámese nervios, llámese algunas otras estructuras como por ejemplo la nariz. Nosotros algunas de estas técnicas las utilizamos a través de la nariz para poder introducir nuestros instrumentos hacia la base del cráneo, de tal forma que nos permite realizar cirugías de alta complejidad sin dejar una muestra o una huella externa, sin cicatrices, porque estamos utilizando estos corredores naturales que es la nariz. De tal forma que con esto obtenemos muchas veces tiempos quirúrgicos más cortos, e incluso la recuperación posterior a los procedimientos tiende a ser mejor porque, como ya decíamos, la invasión a los tejidos sanos es muchísimo menor que con las técnicas convencionales, y entonces nos permite tener en ocasiones menores sangrados, menores manipulaciones a los tejidos sanos, e incluso a nosotros como neurocirujanos en algunas técnicas quirúrgicas nos permite una mucho mejor ergonomía dentro del quirófano y nos permite realizar cirugías de forma más cómoda, lo cual pues hace mucho más eficiente el resultado de los procedimientos quirúrgicos. Ok, la endoscopia craneal consiste en, básicamente es apoyarnos de los instrumentos y de las tecnologías más avanzadas que contamos el día de hoy, y como ya lo estábamos comentando previamente, se utiliza una lente que es el endoscopio, por eso se llama endoscopía, y es una lente que es muy delgadita, que puede ser desde 3 milímetros y puede ser largas o cortas dependiendo del sitio que vamos a abordar. Utilizando este endoscopio tiene en la punta una cámara de alta definición o de ultra alta definición, incluso en algunos casos en tercera dimensión, y va acompañada de una fuente de luz de alta potencia para que nosotros podamos introducir este endoscopio a las regiones del cráneo en donde nosotros queremos trabajar, llámese la base del cráneo, llámese el cerebro, llámese el cerebelo o algunas otras estructuras que nosotros podemos intervenir. Y nosotros introducimos esta cámara, y además de eso podemos utilizar una serie de instrumentos que son muy especializados y que están diseñados específicamente precisamente para utilizarse con el endoscopio para poder realizar las cirugías con la menor manipulación del tejido sano. Incluso se puede combinar con otras técnicas de mínima invasión, en algunos casos, como hay algunos otros instrumentos, como son los endopuertos, que son unos dispositivos que nos permiten
trabajar a través del cerebro, pero sin manipularlo. Y a través de ellos podemos introducir el endoscopio de tal forma que nuestra magnificación del tejido o del sitio anatómico que estamos trabajando es mucho mayor, la precisión es mucho mayor y utilizando, además de esto, una serie de aparatos tecnológicos de la más reciente, del más reciente diseño, podemos hacer cirugías muy precisas y con muy buenos resultados. Realmente la preparación para la endoscopía craneal es la misma que para cualquier otra tipo de cirugía. Va un poquito más en relación al tipo de cirugía que vamos a realizar o el sitio anatómico que vamos a atender. Por ejemplo, si vamos a hacer una cirugía en donde vamos a utilizar el endoscopio a través de la nariz, muchas veces nos apoyamos de otros colegas especialistas que son otoneurólogos, que son otorrinolaringólogos especialistas en cirugía de base de cráneo, y para que junto con ellos podamos hacer nuestros accesos a través de la nariz y poder hacer la cirugía de la forma más segura. Muchas veces también les solicitaremos algún tipo de estudio preoperatorio, como puede ser, por ejemplo, una tomografía de alta definición, además de muchas veces una resonancia magnética, que son los que nos permite tanto hacer el diagnóstico como la planeación de la cirugía. Y esto lo utilizamos tanto para hacer una preparación y una planeación preoperatoria, como durante la cirugía lo podemos utilizar en conjunto con otro dispositivo tecnológico que es la neuronavegación, que funciona como una especie de GPS en tiempo real. Entonces, con estos instrumentos nosotros podemos realizar cirugías muy precisas. Fuera de eso, realmente la preparación, como ya comentaba, es una preparación muy estándar. Necesitamos tener una valoración preoperatoria adecuada, ver que no hayan infecciones previas, ver que los estudios de laboratorio estén correctos, valorar si está tomando algún medicamento que se tenga que suspender antes de la cirugía o que tengamos que hacer alguna modificación a las dosis para que podamos llegar a la cirugía pues en la preparación adecuada. Siempre se necesitan, pues obviamente, las horas de ayuno, como en cualquier otra cirugía. Muy bien, los cuidados también son bastante estándar. Son cuidados relativamente sencillos. Van a variar un poquito de acuerdo ya al procedimiento específico que hayamos realizado. En general, si hacemos un tratamiento endoscópico a través del cráneo, principalmente lo que les pedimos es que tengan los cuidados básicos de las heridas, que son generalmente incisiones muy pequeñas y hay que mantenerlas limpias. Nosotros siempre les explicaremos cuáles son las formas de mantenerlas limpias y los cuidados, que realmente son muy sencillos. En general les pedimos que eviten hacer esfuerzos después del procedimiento quirúrgico. Una cosa muy importante que siempre platicamos con los pacientes es que después de la cirugía es muy importante moverse de manera tranquila, porque eso nos ayuda mucho con la recuperación. En algunos casos les daremos algún tipo de antibiótico posterior al procedimiento quirúrgico, en algunos casos no, se les dará únicamente durante la hospitalización. Siempre les damos analgésicos para que el dolor que se deriva del procedimiento quirúrgico sea mínimo. Generalmente son analgésicos leves, no se requieren de analgésicos muy potentes porque el dolor tiende a ser bastante tolerable. Y posteriormente vamos dando el seguimiento en la consulta externa para ver cómo va la evolución postquirúrgica y dar las indicaciones que sean necesarias. En algunos casos, por ejemplo, cuando hacemos cirugía endoscópica a través de la nariz, pues después de la cirugía hacemos el seguimiento tanto el equipo neuroquirúrgico como el equipo de otorrino para que podamos hacer los cuidados de la nariz, que es por donde hacemos el abordaje, mantener la nariz limpia. Es importante mencionar que, por ejemplo, cuando hacemos cirugía a través de la nariz, ya al día de hoy no utilizamos ningún tipo de
tapones, de tal forma que los pacientes pueden respirar adecuadamente después de un procedimiento como estos. Ya no es una cirugía tan incómoda como lo era antes. La verdad es que hoy la recuperación es muy buena. Y se les dan siempre por escrito, además de sentarnos nosotros con los pacientes para explicarles cuáles son los cuidados. Siempre les vamos a dar por escrito todos los cuidados que hay que tener, cuáles serían los datos de alarma por los cuales habría que contactarnos de forma inmediata y dar el seguimiento en la consulta. En la consulta ya los vamos llevando de la mano para darles todas las recomendaciones, todos los cuidados, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, si es que se requiere algún tipo de rehabilitación o no, que en estos casos la verdad es que la rehabilitación no va asociada tanto al procedimiento, sino al padecimiento de base, que la mayoría de los padecimientos que tratamos con esta técnica no requieren de una rehabilitación importante. Y si tienen cualquier duda, siempre nos mantenemos disponibles para que el paciente nos pueda contactar y resolver ese tipo de dudas. Las alternativas para la endoscopía craneal, pues son las técnicas que llamamos de técnicas microquirúrgicas. La diferencia de las técnicas microquirúrgicas a la endoscopía es que en las técnicas microquirúrgicas la cirugía se realiza a través del microscopio, que es el dispositivo que utilizamos para la visualización del campo quirúrgico. La gran diferencia radica en que el microscopio también son microscopios, por supuesto, de última tecnología, con la mayor calidad de definición, de amplificación del campo visual, iluminación, etcétera. Pero la diferencia está en que el microscopio no lo podemos introducir a los corredores naturales, de tal forma que en ocasiones las incisiones que tenemos que hacer son un poquito más amplias. Ahora, es importante mencionar que no necesariamente es una alternativa, sino que son técnicas distintas y existen indicaciones bastante precisas en general para cuándo podemos realizar una endoscopía o cuándo podemos realizar un tratamiento microquirúrgico. El tema con la endoscopía es que la endoscopía es una técnica mucho más reciente. La microcirugía es una técnica que ya se viene realizando de muchos años atrás, de tal forma que generalmente la endoscopía requiere un adiestramiento extra para poder realizarla, porque en muchas ocasiones el mismo procedimiento se puede realizar o por técnica microquirúrgica o por técnica endoscópica, y ahí va a depender de muchos factores, como lo son, pues que se tenga la disponibilidad del sistema, que se tenga, por supuesto, el conocimiento de las técnicas quirúrgicas, la experiencia del neurocirujano para realizar este tipo de procedimientos y el entrenamiento que ha llevado, y, por supuesto, las indicaciones quirúrgicas, ¿no? Porque, como ya decíamos, existen algunas patologías que se pueden tratar por ambas opciones. Como estábamos platicando en la pregunta previa, lo más importante es asegurarse que el neurocirujano con el que estamos acudiendo sea un neurocirujano que tenga el entrenamiento adecuado para realizar este tipo de técnicas quirúrgicas de endoscopía craneal. Si bien ya hoy en día se empieza cada vez más a enseñar esta técnica en las residencias de neurocirugía, en las especialidades de neurocirugía, es importante asegurarnos que el neurocirujano tenga un entrenamiento o una subespecialidad en cirugía endoscópica de la base de cráneo. ¿Esto qué quiere decir? Todos los neurocirujanos pasamos por un entrenamiento base, que es el entrenamiento de neurocirugía, y posteriormente podemos hacer algún tipo de entrenamiento extra, que son los conocidos como las subespecialidades o cursos de alta especialidad. Y uno de ellos específicamente es el entrenamiento en cirugía de base de cráneo y cirugía endoscópica de base de cráneo. Entonces, los neurocirujanos que tenemos este tipo de entrenamiento son los que estamos más expuestos a tratar este tipo de patologías por la vía endoscópica y que podemos realizar procedimientos de alta complejidad por la vía endoscópica con excelentes resultados.
de tal forma que el especialista que hay que buscar cuando se tiene algún diagnóstico que sea posible tratarlo por la endoscopia es un neurocirujano con una subespecialidad en cirugía de base de cráneo y cirugía endoscópica. Sí, creo que es importante también comentar un poquito a grandes rasgos que este tipo de técnicas se utilizan principalmente para hacer cirugía de la base de cráneo, que tiene que ver mucho con tumores, como por ejemplo los adenomas de hipófisis, que son tumores de la glándula hipófisis, como por ejemplo algunos tumores que se llaman meningiomas, que son tumores benignos que pueden salir en la base del cráneo. Se puede utilizar incluso para realizar procedimientos para tratar la hidrocefalia, que es el acúmulo de líquido dentro del cráneo en algunos casos. Y además lo estamos utilizando ya para algunas otras técnicas, incluso otras patologías, como por ejemplo la neuralgia del trigémino, para los espasmos hemifaciales, entre otras patologías. Incluso pacientes que llegan a tener algún tipo de hemorragias dentro del cerebro, también es posible en algunos casos tratarlos por medio de las técnicas endoscópicas. Es importante siempre tener muy buena comunicación con su médico para que les explique cuáles son pues los beneficios de realizar este tipo de técnicas, cuándo está indicado este tipo de técnicas y sobre todo saber que ya hoy por hoy son técnicas muy seguras, que son técnicas que siguen todos los principios de la mínima invasión y con el objetivo de obtener los mejores resultados con las mejores recuperaciones para los pacientes y que puedan hacer una vida normal, tranquila y lo más rápido que podamos reintegrarlos a sus actividades posterior a los procedimientos quirúrgicos.